Nos alegramos en poder estar aquí otra vez con todos ustedes, hermanos de Colombia, Venezuela, Ecuador, y esta comunión será la última porque la próxima semana ya viajo a Brasil y enseguida, el 16, estaremos ya en Colombia. Gloria a Dios. Entonces, vamos a compartir algo hoy no relacionado a Tesalonicenses. Vamos a compartir algo que el Señor nos ha dado esta semana en dos comuniones que tuvimos aquí en Suiza y verdaderamente fuimos muy iluminados, muy animados y también encorajados. Creo que esta palabra es una palabra que va a traer también una ayuda muy grande a todos nosotros en nuestro caminar dentro de nuestra vida individual, también familiar, como también nuestra vida colectiva en la iglesia. Todo con vistas a la edificación. Amén. Bueno, quisiera que todos ustedes puedan abrir la Biblia en Mateo 21. Vamos a leer varios versículos en Mateo 21. En verdad, 22 versículos. Vamos a leer 3 porciones de Mateo 21 y vamos a trabajar versículo por versículo este capítulo. Es un capítulo muy interesante, hermanos, porque incluso es una cosa, hermanos, que cuando leemos la palabra, eso también estoy aprendiendo, también estoy corrigiendo, estoy ajustando en mi lectura diaria de la palabra, de buscar delante del Señor, primeramente, que Él se revele a nosotros versículo tras versículo, que nos ilumine a nosotros que los versículos quieren hablar para nosotros, que los versículos quieren nos exponer, nos corregir, y cómo debemos aplicar esta palabra en nuestra vida. Bueno, este capítulo 21 es un capítulo que habla de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, luego después la entrada de él en el templo y luego después habla sobre la figuera estéril que fue maldecida por él porque no dio frutos. Hasta ahí yo quiero ir sobre lo que el Señor nos habló y reveló a nosotros en estas dos comuniones muy preciosas que tuvimos aquí. Vamos entonces a leer versículo 1. Por favor, acompañen sus Biblias. Es muy importante que ustedes vean lo que está. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos. Para quien no conoce Israel, el monte de los olivos está prácticamente a 1 kilómetro de Jerusalén. Del monte de los olivos se ve toda la ciudad, ¿okay? Se ve el templo, se ve, es una vista muy linda de allá, del monte de los olivos hacia Jerusalén, y la primera cosa que se ve ahí es el templo. Bueno, Jesús entonces envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó.
Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Bueno, aquí nosotros vemos varios puntos que yo quiero enfatizar. Aquí muestra en versículo 2 animales, una asna y un pollino. Aquí muestra una necesidad, versículo 3. El Señor los necesita. Aquí muestra el cumplimiento de una profecía, que ese Señor que lo necesita es el Rey que viene montado sobre un pollino, hijo de animal de carga. La característica de este Rey es que él es manso. Yo quiero leer la referencia original que está en Zacarías 9:9. Zacarías 9:9 dice así. Ustedes pueden abrir, por favor, para que puedan acompañar también. Zacarías 9:9 dice así. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Amén. Entonces aquí, en la referencia original, no habla solamente que él es manso, sino que él es justo, salvador y humilde. Essa mansedumbre de Mateo 21 se refiere a todas estas características. Justo, salvador y humilde. Y aquí muestra algo más. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo. ¿Por qué? Porque tu rey vendrá a ti. Alabado sea el Señor. Aquí hay que ver ustedes, cuando estamos leyendo la palabra, es muy importante que nosotros procuremos nos ubicar dentro del contexto y dentro del momento. Imagina este momento en que el rey entra, viene a nosotros, produce en nosotros alegría, produce en nosotros voces de júbilo. El rey, nuestro rey, viene a nosotros. Mas ¿cómo él viene? ¿Cómo él es? Él es justo, salvador y humilde. Él trae la propia justicia. Él trae la salvación. Él trae la humildad. Él es justo. Él es salvador. Él es humilde. ¿Y cómo él viene? Él no viene de manera orgullosa. Él no viene montado cabalgando un caballo. Él viene cabalgando un pollino, hijo de asna. Esto muestra su humildad. Yo no sé si ustedes yo nunca montei un pollino, un asno, mas por naturaleza ya es un animal pequeño. Un pollino es más pequeño todavía, más bajito. Prácticamente, si usted monta un pollino, de acuerdo con su tamaño, usted ya está encostando los pies en el suelo, mostrando claramente un animal pequeño, humilde, ¿no es cierto? Esa es la condición que el Señor Jesús, como rey, estaba entrando en Jerusalén. Ahora yo quiero leer con ustedes, volvamos a Mateo 21. Interesante que esta asna, en el versículo 2, que es la madre, y el pollino estaban atados. Estaban atados. Ese estar atados es como si fuera estar en prisión, estar bajo control de alguien, ¿no es cierto? Él tenía un dueño, ellos tenían un dueño, estaban atados, no tenían la libertad, estaban en prisión. Y entonces el Señor, cuando envía a los 2 discípulos, enviar esos 2 discípulos, vamos a entender esto como los enviados, ¿no es cierto? Con una misión. A veces nosotros también somos enviados con una misión por Cristo. ¿Para qué?
para desatar. Desatar quien está atado. Amém? Desatar quien está atado. Aqui, esta asna e este pollino representam a nosotros. Nosotros que vivimos a vida da igreja todos estes anos, sempre escuchamos que nuestra naturaleza es como de un pollino, ¿no es cierto? Nosotros somos comparados a pollino. Pollino, asno, tiene una naturaleza terca, una naturaleza dura, es una personalidad muy fuerte. Yo creo que representa mucho de nosotros. A veces, aún nuestra mansedumbre humana que nosotros experimentamos o expresamos, perdón, en verdad, muchas veces esa mansedumbre es una terquedad también. Hay personas que parecen mansas, mas en verdad son mansas, son mansas de fuerte personalidad. ¿Comprenden lo que quiero decir? Entonces, la personalidad fuerte aquí es representada por una asna, por un pollino. El Señor entonces envía dos discípulos para que desaten, para que saquen esos dos de la prisión. Yo quiero que ustedes comprendan esto, guarden esto que estamos hablando para que podamos comprender todo el contexto en que estaremos dentro en esta noche. Ahí versículo 3 dice, si alguien nos dijere algo, decid, el Señor lo necesita. Alabado sea el Señor. Ellos serán libertados de la prisión, de la cuerda, porque el Señor lo necesita. Alabado sea el Señor, hermanos. Si nosotros estamos aquí hoy, como aquellos que fueron desatados de todo lo que estábamos atados, estábamos aprisionados, encarcelados, podemos decir así, el Señor nos libertó porque Él nos necesita. Él necesita de ti. Amén. No estamos libres para andar, ir, caminar, cabalgar a donde queremos. Esta libertad que Él nos liberta es para estar en Él y con Él. Amén. Esta libertad que Él nos dio del pecado, del mundo, del juicio, de la muerte, de Satanás, del mundo y de todas las cosas negativas, es para que nosotros le sirvamos porque Él nos necesita. ¿Quién nos liberta? Es Cristo. Alabado sea el Señor. En Marcos 11, en el mismo contexto, pueden abrir ustedes en Marcos 11. Aquí tiene otra cosa interesante que es enfatizada, que no es hablado en Mateo, tampoco en Juan, solamente en Marcos y en Lucas. Marcos 11 dice así, versículo 2. Y les dijo, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado. Mira ahora el punto aquí. En el cual ningún hombre ha montado. En el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Aquí ya no menciona la asna. Aquí solo menciona el pollino. Mas dá uma característica que Mateus não dá, el qual nenhum homem ha montado. Amém? E aí, no mesmo capítulo aqui, de Marcos, que não habla em Mateus, diz aqui, versículo 4 a 6, diz assim, fueron y hallaron el pollino atado afuera la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. E uno de los que estaban allí les dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? En Lucas, vamos a leer después, este uno de los que estaban allí que dijo era el dueño, que dice, ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron, como Jesús había mandado, o sea, el Señor los necesita, ¿no es cierto? Es lo que dice Mateo. Y ahí versículo 6 dice, y los dejaron. Interessante, meus irmãos. Vamos ler agora Lucas 19 para que compreendamos este contexto junto. Amém?
Lucas 19, versículo 30. Los versículos anteriores son la misma cosa, enviando dos discípulos, etc. Versículo 30, diciendo, id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Aquí repite la misma cosa que Marcos habló. Ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis? Le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. 33. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? 34. Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Hermano, yo no sé si ustedes logran entrar dentro de este ambiente. Imagine ustedes como uno de los dos discípulos, llegando en un lugar, el Señor dice, va y va a encontrar un pollino ahí. Usted va a desatarlo y traer para mí. Si alguien pregunta, os dice, el Señor lo necesita. Yo pregunto, ahora, usted como el dueño del pollino o de la asna, usted no conoce este Señor que lo necesita. Y ahí, usted desata el pollino y dice, el Señor lo necesita. ¿Y qué pasa con el dueño? Ah, está bien, entonces puede llevar. ¿Sabe qué es eso? Eso muestra que la autoridad de Cristo por su palabra está sobre todas las personas. Cuando la autoridad de la palabra en Cristo llega a alguien, su persona es comandada por la palabra de Dios. ¿Comprenden? Porque probablemente esos dueños no conocían a Jesús. Y como que simplemente con una frase dice, el Señor lo necesita, los dueños van a dejar, dice, está bien, llévelo. Es la misma cosa que, entre comillas, alguien venir y robar su pollino y su asna. Esto muestra que el dueño, los dueños, fueron convencidos en su espíritu, en su interior, por el poder de la palabra que Cristo habló y que los discípulos lo llevaron fielmente para estos dueños. Por eso, hermanos, cuando nosotros hablamos una palabra de Cristo, cuando tenemos la autoridad de la palabra, no debemos temer nada, porque lo que convence no es nosotros, mas la autoridad de la palabra. Que viene de dónde? De Cristo. Porque, ¿qué Cristo dijo? Hablaréis así, diréis así. Y ellos hicieron exactamente lo que el Señor había dicho. Porque el Señor lo necesita. Ellos no explicaron nada más. Porque ellos podrían también pensar, los dos discípulos, Señor, perdónme, mas el dueño no te conoce. Vamos a ser considerados como ladrones. No, ellos no entraron en su mente para, como dice, considerar lógicamente la cosa. Hermanos, las cosas espirituales, cuando vienen del trono de Dios, no son lógicas, ellas son espirituales. Cuando la palabra de Dios habla, nosotros debemos creer en ella. Cuando el Señor habla, nosotros creemos en la palabra. Y la palabra del Señor, entonces, Él viene y opera por el Espíritu dentro de la persona. Entonces, cuando el Señor dijo, dice así, el Señor lo necesita, ellos escucharon y dejaron que el pollino fuera. Amén. Y los dos discípulos fueron fieles en exactamente reproducir lo que el Señor Jesús dijo. Refuerzo aquí, hermanos,
lo que el Señor Jesús dijo en su palabra, no palabra de hombres. No es como hoy se escucha mucho ahí. Lo que fulano de tal dice, habla y todo pasará. No es palabra de hombres. Es la palabra de Cristo. Es lo que hoy tenemos, gracias al Señor, escrito en la Biblia. El poder de la palabra está ahí por medio del Espíritu. Amén. Muy bien, ahora vamos a volver a Mateo 21. Entonces, el pollino vino con la madre. Y ahora quiero reforzar. Marcos y Lucas dicen que este pollino, nadie aún había montado sobre él. Yo no sé cuántos de ustedes conocen un poco sobre animales, quizá caballos, pollinos. Muchos de ustedes tienen quizá este conocimiento. Você sabe que para montar em um animal, a primeira coisa que se necessita é que adestrá-lo, não é certo? Há que, como diz, adestrar, domesticar-lo, né? Adestrá-lo. Se você tenta montar em um burro, um burrito, um caballo não adestrado, seguramente você vai cair. Ou você vai cair ou você vai levar um coce, né, do animal, não é certo? Porque é selvagem todavia. Mas interessante, irmãos, que este pollino nadie havia montado todavia. E este pollino, de acordo com Mateus, estava atado com sua mamá. Por quê? Porque um pollino, seguramente, sempre está com alguém superior. Porque todavia não tem esta liberdade, de estar solo aí. Mas, no caso de Mateus, disse que estava com a asna, ok? Estava com sua mamá. Marcos e Lucas não mencionam isto, não importa. Vamos tomar o que Mateus disse. Então, o que significa isto? Um animal selvagem foi montado por Cristo. ¿No es cierto? Fue montado por Cristo. ¿Qué nosotros podemos ver ahí? Podemos ver también su autoridad sobre este animal. ¿No es cierto? La autoridad de Cristo sobre toda la creación. Sobre los dueños, que simplemente por una palabra dejaron que los animales fueran. Este animal que nunca fuera montado, el Señor Jesús simplemente subió sobre él y solamente el toque del Señor sobre el animal lo adestró. Interesante. Esto espiritualmente tiene una cuestión muy fuerte ahí. No importa cuán salvaje nosotros seamos. No importa cuán, quizá, inexperiente nosotros somos. Porque ¿para qué sirve una asna y un pollino? Para ser montado, para también llevar carga. Tanto é que aqui em versículo 5 diz assim, hijo de animal de carga. Os pollinos são usados e os asnos são usados para cargar e não são cargas levianas, são cargas pesadas. Às vezes são centenas, 2 centenas de quilos, porque eles podem cargar isto. Então, este pollino nunca havia recebido carga sobre ele. Imagina, de pronto alguém monta sobre ele e recebe uma carga. Ele não sabe o que é. Então, nesse momento, vemos que o Senhor, Ele tem autoridade, que quando o Senhor, entre comillas, monta sobre nós, simplesmente o hecho de permitir-nos que o Senhor monte em nós, como os pollinos que somos, o Senhor saberá como adestrar-nos para su propósito, para su necesidad. La cuestión es que a veces nosotros, en nuestra terquedad, en nuestra personalidad fuerte, no queremos dejar que el Señor monte sobre nosotros. Vamos a rechazar, vamos a luchar, vamos a rechazar esto. Mas, hermano, aquí en todo este proceso vemos que el Señor, como rey, con su autoridad divina, Él vino y gobernó, trajo el gobierno sobre los hombres
E aqui, claro, sobre os animais que representam a nós, mostrando que quando a autoridade de Cristo chega, e não é uma autoridade severa, uma autoridade de uma pessoa mala, não. É um rei que vem em sua justiça, em sua salvação e em sua humildade. Eu não sei quantos de vocês já tiveram a experiência ou vieram que quando uma pessoa sabe acercar-se de um animal, o animal lo deixa, não é certo? Ele entende, ele logra perceber esta pessoa que se acerca não vai ser mal para mim. Quantas vezes eu vi perros que quando se acercavam a mim, simplesmente, como dice em espanhol, ladravam, não? Mientras que quando chegava cerca de outra pessoa, não ladrava, simplesmente chegava, encostava. ¿Por quê? Porque sentia que essa pessoa não seria a ele uma ameaça, porque seu coração estava correto. Entende? Então, hermanos, este rei que vem a nós, ele vem de maneira mansa, humilde, para nos salvar. Então, dejémoslo montar sobre nós. E este animal era um animal de carga. Quanta carga quizás sua mamá cargou, não é certo? Estava destinado a muita carga. E aí este contexto me leva a Mateus 11, hermanos. Esta relação parece um pouco rara, mas está muito clara, hermano. Este pollino estava destinado a ser um animal de carga, como sua mamá, como seu padre. Cargar quê? La carga del mundo, la carga inútil, la carga del pecado, la carga de los problemas. ¿No es cierto? Entonces vamos para Mateo 11. Mateo 11, ustedes van a se acordar desse versículo 28. Versículos que todos conhecemos. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Amém? Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Quando eu estava lendo esta parte de Mateus 21, hijo de animal de carga, estes versículos me vieram imediatamente. Senhor, eu prefiro sujetar-me a ti, venir a ti, e em vez de cargar todas essas outras coisas, eu quero deixar que tu seas mi carga. Porque esta carga, em verdade, en el original dice yugo, animal de yugo. ¿Entiende? Animal de yugo, animal que está cargando. Bueno, aquí el Señor dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Y cuando nosotros dejamos que el Señor monte sobre nosotros iremos encontrar descanso. En vez de peso, de carga, no, iremos encontrar descanso. Vamos aprender de Él. ¿Por qué? Porque Él está ahora montado y las rédeas que nos dirige es Él mismo. Entonces, lo que Él dirige, estamos aprendiendo. Si Él dice, Él nos lleva para la izquierda, estamos aprendiendo a ir a la izquierda. Si es para ir a la derecha, Él va a nos dirigir a la derecha. Estamos aprendiendo de Él. ¿De qué manera? ¿Cómo es este rey que viene a nosotros, montado en nosotros? Es manso, justo y humilde. Alabado sea el Señor. Justo, salvador y humilde. Y aquí dice, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Alabado sea el Señor, hermanos.
Nosotros debemos desechar todas otras cargas, dejar que Cristo monte sobre nosotros. ¿Qué es dejar que Cristo monte sobre nosotros? Gobernar toda nuestra vida, todas nuestras decisiones. Porque una vez que Él montó sobre ese pollino, donde el pollino iba, era donde Cristo iba. Amén. Donde este pollino iba, que el pollino iba a hacer, era lo que Cristo quería hacer. El pollino montado simplesmente obedecía las órdenes y la conducción de quien estaba sobre él. ¿Qué significa esto, hermanos? Obediencia a la palabra, obediencia al Espíritu, para que seamos conducidos. Y una vez que estamos conducidos por Él, guiados por Él, gobernados por Él, encontramos descanso para nuestras almas. Amém? Eu quero dar um exemplo bem prático. Nesses anos passados, eu conduzi muitos grupos de hermanos para viagens a Israel, Turquia, Grécia, para visitar os pontos históricos da Bíblia. E como guia, que eu me tornei, que eu passei a ser, conduzi aí 30, 40, 50 hermanos. Os hermanos que estavam bajo, podemos dizer, nossa supervisão, não tinham que preocupar-se com nada. Simplesmente obedecer a ordem do guia, ¿no es cierto? Então, dizer, hermanos, então toda hora quando vamos bajar do bus, vamos fazer esto, todos vamos entrar no hotel, todos vão receber sua chave, depois, então, a tal horário vamos tomar desayuno. Hermanos, todos testificaram que simplesmente o viagem foi tranquilo. ¿Por quê? Porque havia quem estava guiando. ¿No es cierto? Entonces, ellos descansaron. Yo trabajé. Ellos descansaron. Todos dormiam em seus horários. Mientras que todos estavam dormindo, eu estava preparando o plano para outro dia. Estava vendo outros lugares, que fazer e tal. Eu dormia pouco. Mas quem estava descansando eram todos que estavam sendo guiados. Eu tomo isto como exemplo para ver, irmãos, que quando nós permitimos que Cristo monte sobre nós, nos guie, nos governe, verdadeiramente encontraremos descanso para nossas almas. Amém? O jugo do Senhor é fácil e sua carga é ligeira. Bueno, volvamos agora a Mateus 21 outra vez. E versículo 7 diz: trajeron el asno y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Los mantos o las vestes se refieren a nuestra conducta, nuestro vivir. Poner sobre ellos, sobre este pollino, los mantos, significa que también nosotros consagramos nuestro vivir sobre o qual Cristo vai montar. Consagramos cada aspecto de nossa vida, de nossa conduta diária, para que Cristo governe, pueda sentar-se sobre ele. Amém? E nos guiar. Versículo 8. E a multitud, que era muito numerosa, tendia sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba, diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿Quién es este? Y la gente decía: Este es Jesús el profeta de Nazaré de Galilea. Irmãos, muito interessante. Se vocês vamos tentar ver este quadro. Jesus entrando montado em um pollino, mas é interessante, irmão, uma coisa que não mencionei. Sua mamá estava a seu lado. Porque la asna, dice que la asna e el pollino foram juntos.
Mas el Señor no montó sobre la asna, montó sobre el pollino. Aqui, eu quero entender aqui, pode estar, eu não sei se essa interpretação é correta, mas um pollino que nunca foi montado, sem experiência, tem alguém com experiência a seu lado, que é sua mamá, que é quem lo ajudou hasta agora. Eu interpreto isto, hermanos, que muitas vezes, para que nós podamos ser montados, necessitamos da ajuda de um irmão, de uma irmã, ou de quem está nos ajudando, de quem está como sendo nosso companheiro. Compreende o que quero dizer? Um companheiro espiritual, que passa a ser a pessoa que nos anima, que nos encoraja. Quantas vezes você estava desanimado, você estava indeciso, e você foi buscar comunhão com a pessoa com quem tu tens confiança, um irmão ou uma irmã, né? E de pronto, o Senhor usa este irmão, esta irmã, perdão dizer, como a asna, como a mais experiente para dizer, não, deje que o Senhor trabalhe em ti. Então, você, por causa disso, você se deixa montar. E essa pessoa te acompanha. Então, hermano, mostra que nosso andar com Cristo não é um andar aislado, individual. Sempre temos que ter alguém a nosso lado. Amém? Nós somos encorajados por los hermanos. Quantas vezes eu estava desanimado e o Senhor puso minha esposa como fazendo a função desta asna para me ajudar. Para dizer, não, vaya, tranquilo, estou aqui. Ou seja, o Senhor está montado e também há alguém ao lado, encorajando-nos. O Senhor está em nós, nos governa e temos os irmãos para nos animar, para nos encorajar. Amém? Eu creio que essa interpretação é muito aplicável e muito prática. Não podemos pensar que podemos avançar solos. Não, hermanos. Graças por el Senhor que temos esta compreensão que é o corpo de Cristo, como necessitamos unos de los outros. Amém? Como pollinos que somos, necessitamos de las asnas ou de los asnos. Vamos buscar ajuda. Por isso que a palavra diz, buscar ajuda com os que são mais maduros. Aqui há dois versículos interessantes que leímos lá outra vez. Vamos abrir em Hebreus. Hebreus, capítulo 13, não é certo? Leímos outra vez, que habla de los guias. Aqui diz pastores, mas a palavra original é guia. Versículo 7. Acordaos de vuestros guias, que os hablaron la palavra de Deus. Considerad qual haya sido o resultado de sua conduta e imitad sua fé. El pollino imita a asna. El pollino imita seu padre, sua madre. Considera a conduta de seus padres. Estes que nos guiam são os que nos hablaram a palavra de Deus. Consideramos a eles. Amém? En el versículo 17, obedecer a vuestros guias e sujetaos a ellos, porque ellos velam por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Ou seja, estão sempre a nosso lado para nos animar, nos encorajar, para dizer, vaya, não desanime, não retroceda, não volte atrás, avance. Esta é a função nossa. Então, há irmãos e irmãs que trabalham como nossos guias, como nossos ajudantes que nos acompanham. Por isso, irmão, é muito importante estar com esta percepção. Amém? Para que nós podamos ter nossa função e nossa missão concluída. Bueno, Mateus 21, regressemos outra vez. Bueno, e aí leímos aqui que então o Senhor estava sendo aclamado com Hosana al Hijo de Davi, bendito el que viene en el nombre del Senhor. O que significa isso? Significa que o Senhor está sendo exaltado.
Interesante, hermanos. Él entra como humilde y termina exaltado. Ese es el principio espiritual en Cristo. Toda nuestra vida debe ser en humildad. Nuestro Rey es humilde, es manso. Cabe a nosotros aprender de Él todos los días. La mansedumbre, la humildad. Mantenernos siempre humildes y mansos, porque en ocasión oportuna seremos exaltados. Versículo 9 a 10 a 11 muestra la exaltación, él siendo aclamado como rey, ¿no es cierto? Lógicamente que lo reconocieron como profeta, mas ese es el proceso. El Señor entra como humilde montado en un pollino, y nosotros que estamos montados por Él, compartimos de esta exaltación. Somos una condición de pollino. Permitimos que nuestro Rey humilde monte sobre nosotros. Y en nuestro caminar, aunque muchos quieren quizá nos menospreciar, mas hermanos, acordémonos, ¿quién está montado sobre nosotros? Es el Rey. Aleluya. Y el Rey está siendo exaltado y juntamente nosotros con Él. Vamos a leer algunos versículos que esto muestra. Vamos a leer 1 Pedro, capítulo 5. Es un principio que Pedro aprendió, los discípulos aprendieron. 1 Pedro 5, versículo 5. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. Aquí interesante, ¿no? Igualmente, jóvenes, pollinos, están sujetos a los ancianos, la asna. Amén. Vamos a hacer esta relación aquí. Y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. ¿Por qué, hermano? Porque nuestro Rey es humilde. Estamos aprendiendo con nuestro Señor, que es manso y humilde de corazón. ¿Por qué? Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios. Versículo 6. Para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Hermanos, estamos todos, hermanos, caminando para la gloria. Nuestro caminar hoy es un caminar en humildad. Es un caminar en esta tierra. No importa, el momento de exaltar no es ahora. El momento de la gloria no es ahora, mas estamos caminando para la gloria. Estamos caminando para reinar con Cristo. El Rey viene para reinar, ¿no es cierto? Él viene para reinar. Bueno, otro versículo que es muy interesante está en Santiago. También la misma cosa. Él habla sobre humildad. Santiago 4:6. Pero Él da mayor gracia, por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Alabado sea el Señor. Amén. Entonces, aquí vemos también la cuestión de la humildad, de estar humildes. Romanos capítulo 8. Romanos 8. Versículo 17. Y si hijos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hoy es un momento de padecimiento. Mañana será un momento de gloria. Amén. Entonces, versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Aquellos versículos que nosotros leímos, que cuando Jesús fue aclamado, Hosana al Hijo de David,
bendito el que viene en nombre del Señor, es exactamente la gloria que el Señor aquí, ahí estaba como un ejemplo. Estaba siendo exaltado. Es esta gloria venidera que nos espera, hermanos, que ha de manifestarse. Mas no nos olvidemos, el tiempo presente son de las aflicciones. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Hermanos, todavía no fue manifestado lo que hemos de ser. Mas estamos en el camino. Amén. Dejémonos montar por Cristo, que entraremos con Él en gloria. Ele já entrou en la gloria. Mas hoy, de manera práctica, aplicando a nosotros, dejemos montar por Cristo, ser gobernados por Cristo, con su autoridad divina, autoridad de humildad, autoridad de mansedumbre, autoridad de salvadora. ¿Para qué? Para que la manifestación nuestra llegue en tiempo oportuno. Alabado sea el Señor. Entonces, volvemos a Mateo 21. Oh, Señor Jesús. Espero que ustedes todos estén acompañando. Aleluya. Bueno, aquí vemos este cuadro maravilloso, ¿no es cierto? Y ahí, versículo 12. Jesús en Jerusalén. ¿Cuál es? ¿O qué había en Jerusalén? La cosa principal que había en Jerusalén. ¿O qué había? ¿Cuál era la cosa que la ciudad toda vivía en función de? La ciudad toda vivía en función de una cosa llamada templo. Templo. Y entró Jesús en el templo de Dios. Alabado sea el Señor. Este templo es de Dios. Ese templo que fue construido, primeramente representado por una figura temporal que fue el tabernáculo. Después el templo que David preparó sus materiales y Salomón construyó. Después el templo que fue restaurado en época de Esdras y Nehemías. Y ahora, que hoy es destruido, ¿no? Entonces el templo, el tabernáculo, representa que la habitación de Dios. Dios habitaba en el tabernáculo, dentro del lugar santísimo. Dios habitaba en el templo, dentro del lugar santísimo. Todas las actividades que ocurrían en el tabernáculo y en el templo era en función de lo que estaba en el lugar santísimo. Sin el lugar santísimo, no había por qué las actividades del templo. En otras palabras, hermanos, sin la presencia de Dios que habitaba en el lugar santísimo, todas las actividades en lugar santo y también en el atrio serían inútiles. Acompañe esto, por favor. Es muy importante esto. Lo más importante del tabernáculo y del templo era la presencia de Dios en el lugar santísimo, representado por el arca. ¿Ok? Eso es muy importante. Entonces, aquí dice, entró Jesús en el templo de Dios. ¿Quién encontró en el templo de Dios? Él encontró, aquí dice, echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Dos versículos bien concisos, bien resumidos, mas que habla mucha cosa. Primera cosa, mira aquí, yo voy a entrar aquí en versículo 12. ¿Qué había ahí? Había cambistas, había los que vendían, los vendedores, había los que compraban. Y usted sabe, hermanos, que dentro de la regla del Antiguo Testamento había 3 festas anuales que todas las tribus tenían que participar en Jerusalén. Tenían que subir a Jerusalén, trayendo sus ofrendas, ¿no es cierto?
Entonces, no importa cuán lejos usted vivía, si era de la tribu más al sur, más al norte, tendría que pagar el precio para traer sus ofrendas, su buey, su ganado, su efa de flor de harina, no importa. Usted pagaba el precio desde su casa, desde su tribu hasta Jerusalén. ¿Qué pasó aquí? Aquí, para facilitar la vida de cada ciudadano de Israel para sacrificar en el templo, inventaron esta cosa de cambistas. Había ahí no solamente cambistas de dinero, porque ellos venían ahora en Jerusalén de varios lugares de otros países, tenían otra moneda. Entonces tenían que cambiar la plata para poder comprar los animales que estaban ahí para ser vendidos. Entonces, en otras palabras, hermanos, usted no necesitaba más pagar el precio de salir de su casa trayendo los animales. Toda hora está facilitado. Basta que usted tenga dinero, cambia con los cambistas, compra con lo que está vendiendo allá. Un animal que usted no es un animal que usted lo crió, que usted lo alimentó, es un animal ajeno. Usted compra ese animal y usa para sacrificio. No sé si ustedes están comprendiendo esta relación, este servicio facilitado para servir a Dios. ¿Y esto qué se interpreta hoy, hermanos? Se interpreta que muchas veces hoy nuestro servicio a Dios, el Evangelio, está facilitado de manera negativa, donde usted no paga más precio para producir delante de Dios o que tiene que ser producido. Usted simplemente viene y ya todo está listo. Usted compra y va. Esta cosa es negativa. Por ejemplo, muchos vienen para una reunión, no laboran la palabra, no oran, porque va a llegar ¿para qué? Para escuchar a alguien que va a hablar, para escuchar a alguien que va a cantar, para escuchar a alguien que va a dar consejo. Y usted simplemente viene con su ofrenda, pone en la caja de ofrenda como si fuera comprar y vender, y usted sale entre comillas con la conciencia tranquila. O sea, se facilitó un servicio a Dios. Usted no pagó el precio desde su casa en oración para traer algo, traer su ofrenda. ¿Sabe qué es esto? ¿Por qué, hermano, en la vida de la iglesia se anima a muchos? Nosotros animamos mucho que los hermanos funcionen, que traigan su porción. Porque eso es un principio espiritual. De que yo estoy trayendo la porción que yo tengo, que yo disfruté de mi casa. La porción que yo disfruté durante la semana. El tiempo que yo gasté en oración. Las experiencias que yo tuve. Esos son los, entre comillas, los animales que yo traigo, que yo traigo al templo para ofrecer a Cristo durante las reuniones. Mas a veces simplemente venimos de corazón vacío. Despertamos sin orar. Sabemos, hoy habrá reunión domingo, partimiento del pan. Me levanto, simplemente no oro, no tengo una experiencia con Dios, llego a la reunión porque yo sé que alguien va a hablar, yo sé que alguien va a cantar, yo no preparo un himno para ofrecer. Si se pregunta, hermano, ¿tiene un himno para cantar? No preparé nada. Esto es un evangelio facilitado, hermanos, que el Señor no se agrada. Aunque sabemos que puede ser que un hermano preparó la palabra, va a dar una palabra, mas la responsabilidad de la reunión de la iglesia, de la edificación de la iglesia, no está sobre los hombros de uno o de dos o de tres. No está en los hombros, de los cambistas, de los que venden. No, hermanos. La palabra, el encargo de la edificación tiene que estar sobre todos nosotros. Lógico que habrá hermanos que preparan la palabra para nos alimentar, para nos nutrir.
mas la responsabilidad para las fiestas, que son las reuniones, nuestros encuentros, la iglesia es de cada miembro. ¿Están comprendiendo, hermanos? Entonces, vamos a permitir que el Señor entre en nuestro templo. Nosotros somos el templo de Dios, individualmente hablando, y la iglesia también es el templo de Dios. Vamos a permitir que Jesús entre en el templo. Permitamos que el Señor entre en nuestras vidas y eche fuera a todos los cambistas que hay en nosotros. Todo sentimiento, toda actitud, toda cosa que representa esto de vender, comprar, de ser cambista, que el Señor entre en nosotros y volque las mesas, las sillas, derrumbe todo, haga un verdadero alboroto, ¿no? Que traiga esta confusión, podemos decir, que traiga este momento fuerte en nuestras vidas. ¿Qué sabe qué significa esto? Purificar. Ele necessita nos purificarnos, ¿sí o no? ¿Tenemos o no que ser purificados? De nuestra actitud, de nuestra disposición. El versículo 13 muestra para dónde debemos regresar. ¿Cuál es la esencia de nosotros como templo y de la iglesia como templo de Dios? Escrito está, mi casa será llamada casa de oración. Hermanos, la función del templo es comunión con Dios. Oración. Casa de oración significa comunión, donde yo tengo mi diálogo con Dios. Yo hablo con Dios, Dios habla conmigo. Amén. Es casa de oración. El templo es para comunión. Todos los sacrificios, todas las cosas que se hacen, las actividades, tienen una función, me llevar a la comunión con Dios. Las actividades en sí solas no valen nada si no nos llevan a la comunión con Dios. Si no nos llevan a la presencia del Señor. Por eso que de una manera o de otra, esta purificación que Jesús hizo aquí en el versículo 12, muestra claramente que todo lo que es actividad puede estar robando de nosotros la verdadera función que nosotros somos para Cristo, que es comunión con Él, para que Él pueda usarnos porque Él necesita de nosotros y que hagamos su obra. No podemos permitir, hermanos y hermanas, que las actividades nos cieguen y reemplacen la verdadera función de nosotros y de la iglesia, que es comunión con Dios, presencia de Dios, para que su obra sea hecha como aquel que es el verdadero rey que gobierna. ¿Comprende? Eso es muy importante. Recobrar nuestra función de oración. ¿Cuál es la cosa más importante en nuestras vidas, hermanos? Es oración. Debemos intensificar nuestro tiempo de oración con Dios. Intensificar nuestra comunión con Dios en oración. Más que lectura, la lectura de la palabra es importante, mas hay que hacerlo en oración. Gastar tiempo en la presencia del Señor. Hermanos, vamos a ver diferencia. Vamos a ver diferencia en nuestras vidas, en nuestras familias. Oh, Señor Jesús, espero que esté transmitiendo ese sentimiento a ustedes. Porque esto me tocó mucho en estos días. Oh, Señor Jesús, yo no quiero que mi vida sea una cueva de ladrones, donde el enemigo está robando mi tiempo, robando mi energía, robando mi plata, robando mi disposición, haciéndome una persona automática, haciéndome una persona superficial, liviana espiritualmente, lleno de actividades. La religión nos trajo muchas actividades. Aún en la vida de la iglesia fuimos llevados a muchas actividades en el pasado. Y fuimos apartados de un momento de comunión, de oración.
Las iglesias en Colombia van a tener un nuevo comienzo si todos ustedes entrarem dentro de uma esfera, de um ambiente de intensa oração individual por família, em la igreja, em las reuniões, gastar tempo em oração em las reuniões. Em Venezuela, em Colômbia, em Equador, a mesma coisa. Muitas vezes estamos sendo enganados por las atividades, hay que hacer así, 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 las reuniones de la iglesia, todas ellas caminando muy bien. No digo que eso no debe haber. Eso debe tener, mas de manera muy orgánica, que viene por medio de la comunión que tenemos con el Señor. Yo hablo esto para mí mismo, porque yo estoy siendo redarguido por la palabra. La palabra, esto me expuso mucho. Y ahí sabe qué pasa, hermano. Cuando Jesús entra en el templo, la esencia vuelve. Porque Jesús es el arca en el lugar santísimo. La presencia de Cristo en el templo trajo la realidad otra vez. ¿Y sabe qué pasó? Versículo 14. Vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Hermanos, no había ciegos y cojos siendo sanados en el templo de la condición contaminada, porque no había presencia de Dios. Ahora que Jesús otra vez Jesús entró en el templo fue llenado con la presencia de Dios, y la presencia de Dios trajo este ambiente donde atrayó ciegos y cojos para serem sanados. ¿Sabe qué significa esto? Cuando tenemos la presencia de Dios, cuanto más tiempo de oración tenemos la presencia de Dios, iremos a traer, no a nosotros, mas a Cristo en nosotros, personas ciegas y cojas. O sea, habrá sanidad en nosotros primeramente y por nosotros a todos que están a nuestro alrededor. ¿Comprende? Eso es muy importante. Es muy importante que Cristo entre en nosotros como templo. Cristo entre en el templo que es la iglesia. Su presencia esté tan presente que la atracción no son las actividades, no son los bueyes, los carneros, no. La atracción es Él mismo. Cuando tenemos Cristo habitando ricamente en nosotros, verdaderamente entrando en nosotros seremos un factor de atracción porque tenemos Cristo en nosotros. Cristo será exaltado porque el pollino se dejó montar sobre él. Bueno, ahí mira ahora la reacción de la religión. Versículo 15. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos, los pequeños, aclamando en el templo y diciendo, Hosana al Hijo de David, se indignaron. La religión quiere mantener la apariencia, la forma. Cuando viene Cristo para derrumbar toda forma, toda apariencia, toda la estructura, sin duda, la indignación viene. Que el Señor derrumbe en nosotros, hermano, toda estructura religiosa, para que Cristo esté presente. ¿Y sabe qué pasará, hermanos? Espontaneamente aclamarán, Hosana al Hijo de David. Cristo será exaltado. De las bocas de los niños, como dijo Jesús, versículo 16, de los que maman, perfeccionaste la alabanza. ¿Sabe qué significa esto? Otra vez volvemos a la simplicidad. Aquí dice que los muchachos aclamaban en el templo, los simples de corazón. Ahora llenan el templo. ¿Para qué? Para alabar al Señor, para aclamar al Señor. Volvamos a nuestra simplicidad espiritual, para que de nuestra boca salga la verdadera alabanza que agrada al Señor. Eso está relacionado con Salmo 8. Salmo 8. Amém? Bueno, para finalizar, el tiempo ya está avanzado, mas no importa, hoy
como es la última comunión. Para finalizar, versículo 17 dice que Jesús deja Jerusalén, va para Betania y posa allá. ¿Qué encontramos en Betania? ¿Quién se acuerda qué hay en Betania? En Betania hay una casa, hay una familia. La familia de Lázaro, de María y de Marta. Una casa donde él puede reposar. Una casa donde él tiene podemos decir, tiene placer. Él se siente bien. Esto también es una experiencia. No tengo tiempo aquí, hermanos, para leer, mas ustedes busquen que en la casa de Betania Jesús descansaba, reposaba, encontraba. Porque en la casa de Betania, essas três pessoas representam três coisas. Primeiro, Lázaro, o testemunho da ressurreição de los muertos. Experiência de muerte e ressurreição. Toda vez que o Senhor encontra quem passou por experiência de muerte e ressurreição, o Senhor descansa, porque Ele sabe, essa pessoa vivirá em princípio de ressurreição. Não há mais viejo homem, não há mais voluntad própria. Ele hará minha vontade. Segundo, Maria, uma pessoa que buscava o Senhor de todo o coração, que buscava lo melhor. Amém? Pessoas que buscam ao Senhor, buscam lo melhor. Buscadores. Também o Senhor encontra paz e descanso quando encontra verdadeiros buscadores. E Marta, que representa a pessoa que sirve. Quando o Senhor encontra quem lo sirve de coração, o Senhor encontra descanso e repouso. Então, muerte e ressurreição, consagração e búsqueda e serviço. Esto dá descanso al Senhor. Amém? Alabado sea el Señor. Bueno, versículo 18 al 22. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo eso los discípulos, decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Bueno, en esas tres porciones, yo empecé hablando sobre la entrada triunfal de Cristo. Yo hablé que en el capítulo 21, aquí vemos la autoridad de Cristo siendo manifiesta. La autoridad sobre los hombres, la autoridad sobre los animales, en el caso la asna y el asno, sobre la creación, la autoridad en su casa, porque ¿quién es la autoridad del templo, de la casa de Dios? Es Cristo. Cristo es la autoridad. No es el hombre. La autoridad no son los ancianos. La autoridad no son los apóstoles. No, la autoridad de la casa de Dios es Cristo. Cristo tiene que tomar la autoridad en nuestra vida. Gobernar a ti, a mí, en la iglesia. Perdón, hermanos. Entonces, aquí vemos la autoridad de Dios, de Cristo, en su casa. Vemos ahora también la autoridad de Cristo para bendecir y para maldecir. ¿Y qué Cristo espera aquí en el versículo 18? Interesante, hermano. Él tuvo hambre. ¿Qué pasó? No sé. Quizás no tuvo desayuno en Betania cuando salió. No sé. Quizás fue de propósito, ¿no? Él tuvo hambre. ¿Por qué?
Quando chega a uma higuera, vocês sabem, irmãos, vocês sabem, há muitos higos em seus países. Se você come 2, 3 higos, el higo es un fruto que representa saciedad. Un higo sacia rápidamente porque tiene más sustancia, tiene peso, ¿no? Entonces, comer higos de la higuera sería para saciedad. Entonces, el Señor tuvo hambre y buscó frutos en la higuera. La higuera que representa, en este caso, la casa de Israel, el pueblo de Israel, la nación de Israel. La nación de Israel, representada por el templo anteriormente mencionado, tenía solo hojas, apariencia, actividades, mas no tenía fruto. ¿Por qué no tenía fruto? Porque perdió la esencia, perdió el contenido. Aquí entonces todos estos casos aquí están relacionados. El Señor viene para buscar frutos en nosotros, hermanos. Él quiere ver fruto, porque Él ya nos dio su Espíritu. Él ya nos dio su palabra. La palabra y el Espíritu, juntos, trabajando, producen frutos. La carne produce obras. El Espíritu produce fruto. Amén. Cuando decimos de fruto, no son solamente personas. Producir fruto, saciar la hambre del Señor, no es solamente que nosotros produzcamos, prediquemos el Evangelio y traigamos mucha gente. Sí, esos son frutos, mas frutos de nosotros también representan el fruto del Espíritu. Gálatas capítulo 5, vamos a leer allá. Gálatas 5. El fruto del Espíritu, descrito en el versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza o dominio propio. Cuando nosotros permitimos que la palabra opere, que Cristo nos gobierne, que Cristo reine en nosotros, que el Espíritu trabaje, el fruto de todo eso será amor. El amor será visto en nosotros, el gozo será visto en nosotros, la paz será vista en nosotros, la paciencia será manifiesta en nosotros, la benignidad y la bondad serán manifiestas en nosotros, la fe será manifiesta en nosotros, la mansedumbre será manifiesta en nosotros y el dominio propio también. Ese es el fruto del Espíritu. Cuando nosotros manifestamos estos puntos, hermanos, estamos saciando la hambre de Cristo en nosotros. Sabe, hermanos, el Señor busca en nosotros todos los días frutos para que al final del día Él pueda decir, estoy satisfecho. Estamos aquí para agradar al Señor. ¿Y cómo agradar al Señor? Produciendo fruto del Espíritu. Y lógico, el fruto del Espíritu, cuando vivimos en el Espíritu, va también a producir frutos espirituales, personas también. No tengamos ese concepto religioso que fruto es solo gente. Fruto es el vivir. Nuestro vivir produce fruto. Y ese vivir que produce fruto, produce gente. Porque las personas van a querer decir, yo quiero ser como tú. Tu vivir, la manera como tú hablas, la manera como tú vives, la familia que tú tienes. El vivir, cuando veo a ti y tu esposa, esto me trae alegría. Yo quiero ser como ustedes. Yo quiero imitar a ustedes. Esto es fruto. Y cuando esto ocurre, hermano, agradamos al Señor. Vamos a leer 2 de Corintios, capítulo 4. Capítulo 5. Versículo 7 al versículo 10. Porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. 9. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables.
porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. En otras palabras, frutos. Los frutos buenos o frutos malos. Y según cada uno, la conducta de cada uno recibirá su galardón. Frutos buenos o frutos malos. Amén. Efesios capítulo 5. Como hijos de luz que somos, producimos frutos. Versículo 13. Porque, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son... no es aquí, es versículo 8. Porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. El fruto del Espíritu agradable al Señor. Amén. Filipenses capítulo 4. Filipenses 4, versículo 17. Aquí Pablo representa a Cristo nesse caso dizendo assim: não é que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde em vuestra cuenta. Amém? Em outras palavras, Pablo estava animando a los hermanos: hermanos, avancem assim, porque eu estou buscando fruto porque Cristo busca fruto. E isto vai abundar em vuestra cuenta, não em mi cuenta. Este fruto que busco es para abundar en su cuenta delante de Dios. Versículo 18. Porque todo lo que he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. En ese caso, los filipenses estaban cuidando de Pablo. Y Pablo dijo, esto es un fruto que es acepto, agradable a Dios, sacrificio acepto y olor fragante. El Señor, cuando huela, se agrada, pues es un sacrificio acepto y agradable a Dios. Entonces, mis hermanos, volvamos para Mateo 21 y vamos a concluir entonces esta comunión de hoy. Oh, Señor Jesús. Alabado sea el Señor. El Señor entonces busca en nosotros ¿qué? Frutos y no hojas. Y sabe, hermanos, la mejor manera de permitir que el Señor venga como, permitir que el Padre, como el agricultor, como dice Juan 15, venga para cortar toda rama que no da fruto para que pueda fructificar. En otras palabras, permitir que el Señor venga corregir, exhortar, amonestarnos. Amén. Recibir esta corrección del Señor. Y para finalizar, versículo 22 muestra que nuestra actitud al final, cuando vemos todo esto, es pedir en oración creyendo para que lo recibamos. Yo voy a usar este versículo para aplicar todo lo que hablamos hasta ahora. Todo lo que hablamos hoy, lleve en oración. Pida en oración al Señor, creyendo. Confese. Expóngase delante del Señor. No intente ocultarse. Del Señor no se oculta. Del Señor no se esconde. Vamos a abrirnos completamente al Señor. Vamos a confesar nuestra condición. Vamos a pedir en oración creyendo. Y vamos a recibir. Amén. Eso es un principio muy importante. Nosotros somos casa de oración. Nosotros somos habitación de Dios en el Espíritu. Que el Señor tenga misericordia de nosotros.
Que el Señor hable con nosotros, expónganos, ilumínenos, para que nosotros podamos ser estos pollinos montados por Él, estos siervos usados por Él para llevar adelante su obra. Y en su tiempo adecuado nosotros seremos glorificados juntamente con Él. Esa es la verdadera edificación, hermanos. Para no dejar huir aquí, un versículo muy importante que está en Deuteronomio 16. Relacionado, aplicado esto en analogía, aplicado esto a nosotros en la iglesia, como yo dije, nosotros debemos traer nuestra porción. Está en Deuteronomio 16, versículos 16 y 17. Por favor, abran en esos dos versículos y acompañen. 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere. En la fiesta solemne de los panes sin levadura, en la fiesta solemne de las semanas y la fiesta solemne de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante de Jehová con manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Aquí muestra que toda vez que estamos en fiestas solemnes, que son nuestros encuentros, nuestras reuniones, nuestras conferencias, en el momento que estamos en comunión con los hermanos, nosotros venimos no de manos vacías, mas con la ofrenda, cada uno con la ofrenda en su mano, que significa el precio que usted pagó delante del Señor, la experiencia que usted tuvo. Esa es la porción que debemos tener. Es el labor en Cristo durante la semana, durante nuestro día. Labor en Cristo en la oración, labor en Cristo en la palabra, labor en Cristo en la comunión, y esto producirá el sacrificio acepto, agradable a Dios. Amén. Jesús es el Señor, gracias a Dios. Muchas gracias por esta paciencia. Y concluimos entonces la comunión de hoy. Espero que esto haya traído una ayuda y luz a todos nosotros. Jesús es el Señor. Amén.